Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad EAN, en especial de los estudiantes del MBA modalidad virtual y su asignatura Análisis e Interpretación del Entorno Económico y Global. Este es el primero de los debates sobre los pros y contras del libre comercio y la globalización. Para ello, hemos invitado a los ingenieros William Valencia, ingeniero civil del Instituto Nacional de Vías, y Daniel Alexander Pérez, ingeniero químico gerente en Colombia de la multinacional ICT. El formato aprobado para este debate será el siguiente. Inicialmente, cada uno de los ingenieros pondrá a consideración su posición a favor o en contra del libre comercio y la globalización, durante 2 minutos cada uno. Posteriormente, el moderador hará 3 preguntas a los invitados, para lo cual cada uno tendrá 2,5 minutos. Las reglas del debate son claras y concretas. Serán respeto, no habrá interrupciones y sin contrapreguntas. Iniciando, ingeniero Daniel Alexander, en principio, ¿qué opina usted sobre el libre comercio y la globalización? Muchísimas gracias, Luis, por tu invitación. Primero que todo quisiera hablar sobre el libre comercio y la historia a lo largo de nuestras vidas. Este siempre ha estado presente. Como bien lo menciona Robert Carvalho en su libro sobre economía internacional, el mundo ha presenciado distintas olas de globalización desde el siglo XIX, impulsadas por los avances tecnológicos, el transporte y la necesidad del ser humano por productos y servicios. Pensemos por un momento, si no existiera el libre comercio, no tendríamos acceso a la tecnología que hoy nos permite comunicarnos con los celulares que hoy día conocemos, o los vehículos no tendrían los niveles de seguridad y avances que tienen actualmente. La variedad de productos en los supermercados sería muy limitada, sería básicamente mínima. Para las personas del común, el beneficio del libre comercio se observa en la competitividad, y esta incrementa cuando los países tienen sus economías abiertas, ya que las compañías que fabrican los productos y servicios deben ser más competitivas. Esto se traduce en una alta oferta de productos con bajos precios, materias primas asequibles que mejorarán la eficiencia de las industrias y que les permiten a estas obtener nuevas tecnologías, promover la innovación y el intercambio tecnológico. Ahora bien, la apertura a los movimientos de capital traen consigo inversión fresca, que mantiene los niveles en la economía saludables, una inflación baja, una TRM controlada y estable. En cuanto a la calidad de vida del país, el libre comercio y la globalización permiten emplear mano de obra en distintas regiones para obtener ventajas competitivas. Observamos casos como los de China o India, donde las compañías trasladaron sus fábricas a estos países, generando grandes oportunidades de empleo. En cuanto a los mercados de libre comercio, se le da acceso a los países a nuevos mercados, permitiendo que ellos se especialicen y potencien sus ventajas comparativas. Como un ejemplo de la región... Daniel, le recuerdo que ya cumplieron con los 2 minutos. Sí, me quedan en la conclusión. Como un ejemplo, en la región tenemos los vinos chilenos. En la actualidad es común encontrarlos en cualquier supermercado a precios muy asequibles. En fin, las ventajas del libre comercio y globalización son múltiples si los países y las industrias se preparan para aprovecharlas. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero William, compártenos entonces los principios en los que usted se basa para estar en contra del libre comercio y la globalización. Sí, un cordial saludo. Para sentar la posición al respecto, es preciso mencionar que el mundo actual, por los procesos de globalización, vive crecientes desigualdades encaminadas a crisis económicas, sociales y ecológicas. Esto ya que estas políticas de globalización están creadas para beneficiar solamente a las grandes multinacionales y a los países ricos, en busca de una productividad acelerada y a resultados a corto plazo. Es decir, la globalización es la cara más agresiva del capitalismo. Esto lo podemos ver con ejemplos claros, como entre los años 2005 al 2007 en la India, ante la crisis agrícola, aproximadamente 1.200 agricultores de algodón cometieron suicidio.
Esto por las altas deudas que tenían y su dificultad para pagarlas. Esta crisis fue generada en parte por los bajos precios ocasionados por el tema de la globalización, que en este caso fueron por subsidios de los países ricos, principalmente Estados Unidos. Otro punto a tener en cuenta es, pues, el compañero Daniel ha hablado sobre los empleos, pero esta contratación de trabajo, tanto de oficina como de la construcción de las fábricas en los países de desarrollo, tales como India, Filipinas y países del Caribe, por ejemplo, se tiene el trabajo a un menor costo y sin brindar las mejores condiciones de trabajo. Esto en consecuencia de la liberalización de las regulaciones nacionales sobre las inversiones extranjeras y sobre los patrones de libre comercio, lo cual nos conlleva a empobrecer a los países receptores y a la explotación de los trabajadores en estas naciones. Ingeniero William, le quedan 10 segundos, por favor. Sí, pues como conclusión de esta posición es de que no solo hay que ver la cara de la transferencia tecnológica y de esta pseudo generación de empleo, hay que ver más allá de lo que es la globalización. Muchas gracias, ingeniero William. Ahora pasamos a las preguntas. Daniel, ingeniero Alexander, digamos, la pregunta ahondando en el papel de las diversas instituciones monetarias de orden mundial en estos temas de la globalización. ¿Usted cree que las recomendaciones y directrices sugeridas por estos organismos han agudizado las crisis económicas en algunos países? Por ejemplo, ¿considera usted que las recetas económicas dadas por el Fondo Monetario Internacional mejoraron la crisis asiática en la década de los 90? Qué bueno que me haces esa pregunta, Luis, porque eso me permite hacer algunas precisiones y aclaraciones. Como menciona Martina Seña en su libro sobre los 75 años del Fondo Monetario Internacional, en cuanto a las intervenciones de en las crisis económicas, podríamos decir que todas han sido exitosas, porque de una u otra forma los países han sobrevivido. El Fondo Monetario Internacional ha actuado como un salvavidas, evitando que los países colapsen. De esta forma podemos asegurar que a pesar de lo fuerte que pueden ser las medidas o la medicina, esta está funcionando. Ahora bien, no podemos perder de vista un hecho muy importante, y es que los países cuando recurren a la ayuda del Fondo Monetario Internacional es porque están en una situación altamente crítica y se encuentran al borde del abismo prácticamente, donde el declararse en bancarrota es seguramente su única opción. Es decir, el Fondo Monetario Internacional interviene como la última alternativa, y es natural que en estos casos las medidas sean drásticas y radicales. Ahora bien, como lo mencionó Marcus Miller, reconocido economista del Reino Unido, en una entrevista para la BBC en el año 2018, un caso para resaltar del éxito de estas medidas es Brasil. En el año 2002 recibió un préstamo de 30.000 millones de dólares con un fuerte plan de medidas del Fondo Monetario. Esto le permitió al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva mitigar la incertidumbre por su llegada al poder y dar la confianza necesaria para lograr los resultados que hoy ya conocemos se dieron en su gobierno. Otros casos exitosos se encuentran en países como Chipre, Ghana, Islandia, Irlanda. Recientemente tenemos intervenciones del Fondo Monetario en Angola, Barbados, en Colombia, como un caso muy cercano, Marruecos, Sierra Leona. En todos estos casos se ha proporcionado una estabilidad y un crecimiento en los países. En cuanto a tu segunda afirmación, permíteme decirte que las crisis presentadas en Asia en los años 90 ya quedaron atrás. Y gracias a las medidas que se tomaron... Daniel, le recuerdo, van 2 minutos. Ok. Queda medio minuto. Resumo. Y gracias a las medidas que se tomaron, hoy en día estos países gozan de una excelente condición. Claro, esto no es de un día para otro, ni de forma espontánea. Es el resultado de un trabajo organizado, acucioso y serio, que es duro, que es fuerte, pero que muestran una clara recuperación y un nivel de crecimiento importante. Revisémoslo en retrospectiva y hoy miremos estos países cómo están, con crecimiento, con confianza en los mercados, reactivados y con unas muy buenas perspectivas hacia el futuro. Muchas gracias, ingeniero. No, muchas gracias, ingeniero Daniel Alexander. Ahora la pregunta es para el ingeniero William.
De acuerdo a lo expresado por el ingeniero Daniel, ¿cómo cree usted que se pueden refutar estas observaciones sobre el papel de las diversas instituciones monetarias del orden mundial y específicamente cómo fue el papel del Fondo Monetario en la crisis asiática en la década de los 90? Sí, en contraposición de lo que nos comenta acá el ingeniero Daniel, pues podemos mencionar también muchos casos en que estas políticas pues han sido críticas y han llevado a los peores estados económicos y sociales de los diferentes países en los que han intervenido. Es muy claro que estas recomendaciones han agilizado la crisis, tal como lo menciona Joseph Stiglitz y como el mismo Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido. Por ejemplo, en la crisis económica de Rusia, que se presentó posteriormente a la caída del muro de Berlín, ya que las directrices de este fondo exigieron a Moscú una rápida privatización, lo cual conllevó a un pequeño grupo de oligarcas a obtener el control sobre todos los activos. Esto se presentó ya que estos incentivos económicos que no fueron propuestos, ni formulados, ni puestos en marcha de forma correcta, ya que no tuvieron en cuenta las infraestructuras institucionales. Es decir, se hacen programas y se formulan políticas sin conocer la realidad de los países que se intervienen. Volviendo a este tema de Rusia, todo esto dio base a unos pillajes de los oligarcas, quienes vendían los bienes de la nación para que estos rendimientos y estos recursos solo se quedaran en ellos. Ahora bien, en referencia a la crisis económica asiática, es otro claro ejemplo del fracaso de las recomendaciones del Fondo Monetario, ya que en primer lugar se recetó la misma fórmula de solución a cada país sin tener en cuenta sus particularidades. Y por otro lado, esas medidas de austeridad que se recomendaron no reactivaron la economía, sino que todo lo contrario, las hundieron aún más, llevándolas hacia una recesión y a una alta depresión económica. De los resultados pues, de estas políticas y de estas intervenciones, en el caso de la economía asiática, según Stiglitz, causaron consecuencias tales como caída de la producción. Ingeniero William, ya le queda medio minuto, por favor. Ok, terminando la idea y volviendo a las consecuencias que se produjo por estas políticas del fondo en la economía asiática, fue una caída de la producción, una caída aproximadamente del 16%, así como la mitad de las empresas estaban en bancarrota o cerca de ella. El desempleo se disparó y los salarios reales se desplomaron. Gracias. Listo, pasemos nuevamente al ingeniero Daniel. Con base en lo que nos expresa el ingeniero William, ¿usted qué piensa acerca de esa mentalidad ortodoxa que nos expresa el ingeniero William, que tienen o se ve en los dirigentes de estas entidades multilaterales económicas, que pareciera que no han permitido o no han posibilitado un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento pleno de la problemática y de las necesidades de cada país, o que a veces se sobreentiende que son los técnicos del Banco Mundial o del Fondo Monetario que no realizan de pronto un trabajo profesional y adecuado a las necesidades de estos países? Gracias, ingeniero Luis. Primero de todo, permítame aclarar que no considero que sea de esta forma. Trataré de forma inicial el segundo punto y luego me dirigiré al primero que tratas. Como lo menciona Robert Carvalho, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional son organizaciones serias y estructuradas que cuentan con un personal de las más altas cualidades. En el caso del Banco Mundial, es una organización que apoya a los países en desarrollo con préstamos enfocados en la reducción de la pobreza y estimulando el desarrollo económico, apoyando programas que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. En Latinoamérica, por ejemplo, según cifras del informe anual de 2019 del Banco Mundial,
Se ha brindado soporte y asesoría técnica en sectores como saneamiento básico, agua, tratamiento de desechos, transporte, protección social, industria, comercio y servicio, entre otros. Por su parte, el Fondo Monetario brinda un apoyo para estos países y ayuda a corregir los déficits de los países en forma temporal, buscando asegurar que estas medidas produzcan ajustes tan rápidos y ordenados como sea posible. Para que nos demos una idea, el Fondo Monetario Internacional destina más de la cuarta parte de sus recursos para que estas medidas produzcan realmente un fortalecimiento en las capacidades de los países. Es decir, brinda asistencia técnica, capacitación, supervisión bilateral y multilateral, concesión de créditos, etc. Adicional, el Fondo Monetario cuenta con personas altamente entrenadas que brindan asistencia técnica a través de sus centros regionales. Tiene centros en el Pacífico, Caribe, África, Oriente Medio, América Central. Ayudan a reforzar la capacidad humana e institucional para diseñar e implementar políticas que promueven el crecimiento y reducen la pobreza. Sobre su primera pregunta, quiero referirme a la intervención de la actual directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde ella menciona los retos que tiene de ahora en adelante y el futuro del Fondo Monetario Internacional. Habla de la cultura de solidaridad con crecimiento inclusivo, de una globalización con esperanza. Ingeniero Nadiel, le recuerdo, le quedan 30 segundos. Remato con esto. Donde la directora del Fondo Monetario habla de globalización con esperanza, donde habla de lo importante que son los servicios al favor de la población, cuidar de nuestra casa común, y entra con dos temas importantes: la lucha contra el cambio climático y, sin duda, la inclusión de todos los sectores sociales. Esta es una visión de vanguardismo, donde vemos claramente que desde la cabeza principal de la directora hay un diálogo abierto y constructivo para construir un nuevo entorno global. Muchísimas gracias, Silvina. Muchas gracias, Daniel. Ingeniero William, entonces, con base en lo expresado por el ingeniero Daniel, ¿cómo aproxima usted que es ese discurso de estas entidades del orden económico internacional sobre el diálogo constructivo que hay entre ellas y los países para acercarse más a esa problemática y sus necesidades? O si a veces los técnicos del banco pareciera que no realizan un trabajo profesional o no es más adecuado de acuerdo a los resultados. Sí, Luis, pues bueno, escuchándolo acá, mi ingeniero Daniel, pues todo suena muy, muy bonito, todo suena muy transparente y que tienen las mejores intenciones estas entidades multilaterales. Pero vamos a ir un poquito más allá, y se tiene que tener en cuenta que todo este tipo de entidades, su junta directiva, pues son nombrados por los países más ricos e industrializados. Y entonces estas políticas y sus intervenciones en los diferentes países no solo obedecen a unas políticas económicas, sino que también tienen un tinte político. Bueno, eso pues comenzando con el debate y según lo que se ha mencionado. Bueno, es de conocimiento de que estas entidades, tal como el Fondo Monetario Internacional, actúan, no les gusta que le hagan demasiadas preguntas. En la práctica esto socava el proceso democrático, ya que hay una imposición de políticas. Y así como lo menciona Joseph Stiglitz, esto no es una posición oficial, sino que se interpreta de que las entidades no imponen sus políticas, sino que negocian las condiciones para prestar su ayuda. Es de tener en cuenta que estas políticas pues no se imponen, pero las negocian porque pues ellos establecen cómo entrar en los países y cómo prestar su ayuda. Un claro ejemplo de ello es en el este asiático, ante la crisis, en una entrevista que tiene Stiglitz con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, la respuesta sobre las tasas que se impusieron, la respuesta de ellos es:
ellos serían flexibles si realmente sus políticas resultaban de forma demasiado contraccionistas y llevaban a las economías a una recesión más profunda de lo necesario. Y solamente así lo revertirían. Es decir, de que ellos miran más su propio beneficio que el beneficio de las naciones donde intervienen. Ingeniero William, le quedan 30 segundos. Ok. Ahora bien, al respecto del tema de los profesionales y funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, si realizan bien o de forma adecuada su trabajo, pues podemos ver que en muchas ocasiones sus programas se formulan con una base económica no tan inteligente. En muchas ocasiones utilizan modelos matemáticos erróneos o desactualizados, por lo cual las políticas que formulan no son las más adecuadas. Eso se observa en las misiones del Fondo Monetario cuando decide ayudar a un país, para lo cual despacha una misión de economistas sin experiencia en el país. Y la información que ellos recolectan no provienen de los sectores realmente afectados. Y a esto se le suma que cuentan con un corto plazo para elaborar y entregar sus programas económicos. Y aún más, se conoce de que en estas misiones algunos fabrican el borrador del informe antes de viajar al país. Gracias. Ok, ustedes por su participación. Creo que este ha sido un ejercicio académico muy importante que servirá para los estudiantes y las asignaturas como estas de nuestro MBA. Muchas gracias a ustedes y por su participación y tengan una buena noche.